Bueno, empezamos porque si no se hace larga la clase, chicos, a medida que vayan llegando los chicos, bueno, se van sumando. Vamos a dar el concepto de las integrales triples como una generalización de la integral doble, ¿sí? Y a su vez la doble la vimos como una generalización de la integral definida, de la simple definida. Necesitamos dar, ¿se escucha bien, chicos? Sí, profe, se escucha Bien. bien. Entonces, región cerrada en R3. Una región R de R3 se va a decir que es cerrada si en su definición se incluyen a todos los puntos de su superficie frontera, es decir, la frontera es parte de la región, para que sea una región cerrada. Región acotada. Una región R de R3, vamos a decir que es acotada si existe un paralelepípedo de tal manera que cada punto de la región sea un punto interior del paralelepípedo. O sea, son los mismos conceptos que hemos visto para el caso de región cerrada y acotada en la doble, ¿sí? Nada más que ahora lo hacemos para la triple. Bueno, y ahora vamos a dar la definición, ¿sí? F, función de tres variables, que va a estar definida en una región R cerrada y acotada. Todas las regiones de integración son regiones cerradas y acotadas, ¿eh? Ahora, así como pasaba para la integral definida, pasó para la integral doble. El primer paso es construir una partición P. En el caso de la integral definida, la partición P del intervalo AB. En el caso de la doble, la particionamos a la región de integración. Y en el caso de la triple, lo mismo, ¿sí? Particionamos la región de integración. ¿Cómo se produce esa partición? Y ahí dice, mediante planos paralelos a los planos coordenados. En el caso de la integral definida, nosotros particionábamos el intervalo AB dividiéndolo en intervalos parciales. En el caso de la doble, particionábamos para poder, digamos, producir la partición de la región de integración, efectuamos una partición sobre el intervalo AB que estaba sobre el eje X y el intervalo CD que estaba sobre el eje Y. Y por cada uno de los puntos en que se ha dividido cada uno de esos intervalos, se trazaban las rectas paralelas a los planos coordenados. Y acá en el caso de la triple va a haber una triple partición sobre los ejes. Un intervalo sobre el eje X, otro sobre el eje Y y otro sobre el eje Z. ¿Sí? De tal manera que por cada uno de esos puntos se trazan los planos paralelos a los planos coordenados. Bueno, el conjunto de todos los paralelepípedos, porque ahora vamos a hablar de paralelepípedos que estén íntegramente contenidos en la región R, se lo llama una partición interna P de la región R. ¿Cuáles son los paralelepípedos de la partición? R1, R2 y R sub N. Son todos los que quedan íntegramente contenidos en la región R. ¿Sí? Acá yo los había representado ayer cuando daba en eléctrica, ¿ven? Son los N paralelepípedos, R1, R2, R sub I y R sub N. Bien. Así como en la integral definida hablamos de la longitud de cada uno de los subintervalos, por eso teníamos el delta de X sub I, en el caso de la doble, del área de cada uno de los rectángulos, porque ahí el conjunto de todos los rectángulos que están íntegramente contenidos en la región R se lo llamaba una partición interna P de la región R. Y ahí teníamos N rectángulos que estaban íntegramente contenidos. Entonces ahí hablábamos del área de los rectángulos. Acá vamos a hablar del volumen. El volumen del primer paralelepípedo es delta de B1, el del segundo paralelepípedo es delta de B sub 2, el de RI, que es el genérico, es el delta de B sub I, y del enésimo paralelepípedo delta de B sub N. ¿Sí? Y acá está. El volumen del yésimo paralelepípedo ahora va a ser el producto de delta de X sub I por delta de Y sub I por delta de Z sub I. ¿Sí? La norma de la partición, como no todos los paralelepípedos van a ser iguales, digamos, van a tener, ahora vamos a hablar del volumen, no todos los volúmenes de los paralelepípedos van a ser lo mismo. Entonces hablamos de la norma de la partición. La norma de la partición P es la longitud de la diagonal más larga de los paralelepípedos de la partición, y la denotamos de esa manera. ¿Sí? Bien. Acá está, ¿ve? Este va a ser el volumen del yésimo paralelepípedo, que es este. Acuérdense que yo les dije que cada uno de los intervalos se divide, los intervalos que están sobre los ejes coordenados, sobre el eje X,
se divide en n partes. La longitud de cada uno de ellos va a ser delta de x sub i. Sobre el eje y se los divide en n partes. La longitud de cada uno de ellos va a ser delta de i sub i. Y sobre el eje z también se divide el intervalo en n partes, y la longitud de cada uno de ellos delta de z sub i. El producto de ellos va a ser el volumen del iésimo paralelepípedo. Bien, el paso 2 es la elección del punto arbitrario en cada uno de los paralelepípedos. ¿Ven? Yo acá, ayer lo representaba. En el primer paralelepípedo elegimos este punto arbitrario. En el segundo este, en el iésimo este, y en el enésimo este. Acá en el grafiquito, acá está representado el iésimo paralelepípedo R sub i, cuyo volumen es delta de B sub i, y este es el punto arbitrario. Ese es el paso 2 de la partición. Siempre va, el paso 2 de la definición. Todas las definiciones, tanto integral definida, integral doble o integral triple, responden a esos 4 pasos. Primer paso, la partición. Segundo paso, la elección del punto arbitrario. El tercer paso va a ser la suma de Riemann, que es el valor que toma la función en cada punto arbitrario, en cada uno de estos puntos, multiplicado por el correspondiente volumen. O sea, f en este punto por delta de B1, más f en este otro punto por delta de B2, y así sucesivamente. Entonces, acá está la suma, ¿ven? Es el valor que toma la función en cada punto multiplicado por el correspondiente. Esa suma de manera compacta la indicamos de esta manera. Eso se llama suma de Riemann. Y el tercer paso, el cuarto paso, es considerar el límite de la suma cuando la norma de la partición tiende a hacerse cero. Como todo límite, puede que no exista. Entonces, si ese límite existe, es por definición la integral triple de la función f en la región R. O sea, el caso de la integral definida, el límite de la suma de Riemann, el de la doble, el límite de la suma de Riemann, y el de la triple, un límite de la suma de Riemann. Y ahí están los 4 pasos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Chicos? No, profe, se entiende. Bien. Pasa lo mismo que en la integral definida. O sea, un límite puede que no exista. ¿Sí? Entonces tenemos su teorema de existencia. Bueno, esta definición que figura acá condensa los 4 pasos. ¿Ven? F, función de 3 variables, definida en la región R, cerrada y acotada de R3. La integral triple de F sobre R, que se denota así y se define así, si el límite existe. Bien, otra manera de escribirla, la integral triple, en lugar de poner diferencial de volumen, ponemos el producto de los diferenciales de las variables independientes, de X, de Y y de Z. Vamos al teorema de existencia de la integral triple y decimos que si la función f es continua en la región cerrada y acotada del R de R3, cuya frontera consiste de la unión de un número finito de superficies uniformes, entonces la integral triple existe. O sea, ¿cuáles son las condiciones para que el límite exista? Que la función f debe ser continua en la región R cerrada y acotada de R3, y la frontera de R, dice, la superficie frontera, tiene que ser un número finito de superficies uniformes. El concepto de uniforme, esto que está acá, esto es lo único que quiero que se acuerden, es una superficie que no presenta esquina ni tiene punto anguloso o cúspides. Eso es el concepto de superficie uniforme. Entonces, si vuelvo a repetir, si la función es continua y las superficies y la frontera de la región de integración está formada por un número finito de superficies uniformes, entonces la integral triple existe. Hay un compañerito que pide ¿alguien le puede pasar al grupo? Chicos, de la K4, K5, del grupo este. ¿Me escuchan? Sí, profe, ya lo paso. Pásenle, de cualquier manera está en el aula virtual, no sé por qué los chicos todavía no, pero pásenle por favor en el grupo de WhatsApp.
Bueno, vamos a las regiones. Para evaluarla, la integral triple, podemos hacer uso de la definición, pero se imaginan lo complicado que es evaluar empleando la definición. Entonces vamos camino a enunciar el teorema de evaluación de las integrales triples, que es el análogo al teorema de evaluación de las integrales dobles. Pero para ello necesitamos tener ciertos conceptos previos. Entre ellos, la clasificación de las regiones de integración. ¿Por qué? Porque el teorema de evaluación no se aplica sobre cualquier tipo de región. Y empezamos. Todas las regiones de integración son cerradas y acotadas, y la frontera está constituida por un número finito de superficies uniformes, ¿no? Entonces dice, una región R cerrada y acotada de R3 se dice que es del tipo S12 si su proyección en el plano XY es una región R', acá lo ven, ¿ves? Si su proyección sobre el plano X es una región R', cerrada y acotada en dicho plano, y donde R, o sea, esta R que está en el espacio, es la gráfica de el conjunto de ternas X y Z, tal que Z es mayor o igual que G1 de XY, menor o igual que G2 de XY, con XY perteneciente a R'. G1 y G2, funciones continuas de X y de Y. Entonces, para que se entienda, una región R la voy a clasificar como del tipo S12 si la proyección de R sobre el plano XY, la proyección es una región R' cerrada y acotada en dicho plano. Es decir, que a la R asumimos que la estamos proyectando sobre el plano XY. Pero además de proyectarla sobre el plano XY, esa región R, que va a estar en R3, la tenemos que describir de esta siguiente forma. Inferiormente va a estar limitada por esta superficie cuya ecuación es Z igual a G1 de XY y superiormente por esta superficie. Dicho de otra manera, cuando uno trace la paralela al eje de las zetas, esa paralela debe encontrar a dos superficies o debe encontrar a un par de superficies. Inferiormente, acá la encuentra esta y superiormente encuentra esta. Y la trace, donde la trace a la paralela, siempre encuentra a dos superficies o a un par de superficies. Bien, una región R cerrada y acotada R3 se dice que el tipo S23, si la proyección sobre el plano IZ es una región R', cerrada y acotada en dicho plano, y donde la región R va a ser el conjunto de ternas X y Z, tal que X es mayor o igual que H1 de Y de Z, menor o igual que H2 de Y de Z, con YZ perteneciente a R'. ¿Qué significa eso? Que la región R, y H1 y H2 funciones continuas, ¿no? Para clasificarla como del tipo S23, fíjense, los subíndices va indicando hacia qué plano coordenado la proyectamos. Al proyectar sobre el plano IZ, la región R' tiene que ser una región cerrada y acotada. Es decir, la estamos, vuelvo a repetir, proyectando sobre IZ. Y además la R que está en R3 tiene que estar descrita por atrás por una superficie que va a responder a esta, o la ecuación de la superficie va a responder a esta forma. Y por delante por otra superficie cuya ecuación es esta. ¿Sí? Dicho de otra manera, para que sea de S23, la proyección es una región R' cerrada y acotada. Y toda paralela al eje de las X, esa paralela debe encontrar a dos superficies. Por atrás la está encontrando a esta y por delante a esta. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Sí, profe. Vamos con la otra región. Ahora fíjense en los subíndices. La región R va a estar en R3. Esta región la clasificamos como del tipo S1, 3, si su proyección está en el plano XZ. Y la proyección tiene que ser una región R' cerrada y acotada en dicho plano. Y donde R es la gráfica de el conjunto de ternas X y Z, tal que I
Fíjense, es mayor o igual que K1 de XZ, menor o igual que K2 de XZ, con XZ perteneciente a R'. Es decir, la R va a estar limitada por la izquierda por una superficie que va a tener esta ecuación, I igual a K1 de XZ, y por la derecha por esta otra superficie, I igual a K sub 2 de X de Z. Dicho de otra forma, toda paralela al eje de las Y corta o encuentra las superficies fronteras o encuentra dos superficies fronteras. ¿Sí? En este caso, por la izquierda la encuentra este y por la derecha la encuentra este. ¿Sí? Entonces, S13, proyección sobre XZ y la región R' cerrada y J en dicho plano. Y además la R, que va a estar en R3, por la izquierda tiene que estar limitada por una superficie y por la derecha por otra. ¿Mm? Bueno, esos son los tres tipos de regiones de integración sobre los cuales se va a aplicar el teorema de evaluación. Vamos al concepto de integrales iteradas, ¿sí? El concepto de integral iterada. Bien. Entonces, acá lo vamos a hacer de manera sencilla. Fíjense. A ver, yo la voy a borrar esto para escribirle este concepto de la integral. Volverles a escribir a ustedes. Ya borra, sí, les explico. Lo que yo voy a explicar acá es lo mismo que está en el documento, nada más que un poco más sencillo. Digamos, no es complicado, pero yo todavía lo he resumido más. Y así como les explico, es como lo tienen que... si yo les tomo esto, ¿no? Con esto lo vamos a dejar. Ya les voy a explicar. Hasta acá voy a borrar para no escribir todo esto. Acá. Bueno, entonces, vamos al concepto de integral iterada. Nosotros tenemos una función de 3 variables y la integramos parcialmente con respecto a x, a z, perdón. Al integrar parcialmente respecto de z, está la operación inversa de la derivación parcial, ¿sí? Entonces, al integrar parcialmente respecto a la variable z, las variables x y quedan como constantes. Entonces, los límites de integración podrán aparecer valores numéricos o funciones de las variables que han quedado como constantes. Entonces voy a ese caso. El resultado de esta integral, que es una integral definida, y le aplicamos Barrow, va a ser una función justamente de esas dos variables. ¿Sí? Ahora, el segundo paso es resolver una integral doble sobre una región R' de esa función de dos variables. Donde esta región R' va a estar en el plano XY. Y la región R estaría en el espacio tridimensional. La R' sería la proyección de R sobre el plano XY. Entonces, esta integral doble sobre esa región R' va a ser igual a la integral doble sobre la región R' de esta función phi, que es esto que está acá. Y esa función phi va a ser la integral que va a ir de G1 de XY hasta G2 de XY de F de X, Y, Z de Z y diferencial de área. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. A ver, esperen un minutito. Voy a ordenar unas cosas acá. Ya les vuelvo a explicar. Un minutito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá?
tenemos la integral parcial de esta función respecto de z, ¿sí? El resultado de esa integral va a ser una función de dos variables. Luego, resolvemos la integral de esa función de dos variables sobre la región R', ¿sí? ¿Quién es esta región R'? Esta región R' vendría a ser la proyección de la R, que está en R3, sobre el plano XY. Esa es la R'. Entonces esto va a ser igual a la integral doble sobre R' de la phi de XY, vendría a ser esto, ¿sí? Es la integral que va de acá a acá de z de a. Ahora, los otros dos órdenes de integración van a ser de de x o de x de y. Será de y de x si esta región R' es una región del tipo T sub 1, porque ese era el orden de integración, será el tipo T sub 1. Y si la R' la clasifico como del tipo T sub 2, será de x de y. Entonces vamos al primer caso. Supongamos que la región R', que va a estar en el plano XY, la clasifico como del tipo T sub 1. Entonces esta R', de acuerdo a lo que hemos visto en la clase pasada, va a ser el conjunto de pares XY tal que Y es mayor o igual que P sub 1 de X menor o igual que P sub 2 de X, con X mayor o igual que A, menor o igual que B. Así se describía la región del tipo T sub 1. Entonces, vuelta arriba, ¿y qué decimos? Vuelvo acá y decimos, la integral doble sobre la región R' de la integral de G1 de XY hasta G2 de XY de F de X, Y, Z, diferencial de Z por dA, se va a resolver. Integral, 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 pongo la otra integral, que ya estaba resuelta, que era esta, G1 de XY, G2 de XY, F de XY, Z de Z, y esto, como estoy diciendo T1, el orden de integración ahí era DI de X. ¿Sí? Entonces, en función de eso, coloco los límites primero para X y luego para Y. X está variando de A a B. Entonces coloco acá y acá coloco B. Luego van los límites para Y. El Y va de P1 de X hasta P sub 2 de X. ¿Sí? Y por último ya suprimo este corchete, que podría no haberlo puesto recién, pero bueno. Entonces esto va a quedar integral de A a B de la integral P1 de X, P sub 2 de X, de la integral G1 de XY hasta G2 de XY, F de X y Z de Z, era la primera integral esta, y luego van los otros órdenes, de Y, de X. ¿Sí? Y eso se llama integral iterada de la función f de xy. ¿Sí? Son tres integrales definidas sucesivas que se calculan de adentro hacia afuera. Integral iterada, a ver, esto lo voy a escribir porque quiero ponerle ahí cómo se calcula ahora la integral. Entonces son tres integrales definidas sucesivas. Esperen un minutito. Entonces esto se llama integral iterada. Esto se llama integral iterada de la función f de x y z. ¿Cómo se resuelve la integral iterada? Primero se resuelve respecto de la variable z. Segundo,
va respecto de la variable y tercero va respecto de la variable x. En ese orden, de adentro hacia afuera. ¿Sí? Eso es una integral iterada. Bien, entonces vuelvo a repetir. Es lo mismo que dice acá, nada más que yo lo he hecho más sencillo. ¿Sí? Acuérdense que esta es una función de 3 variables que va a estar definida en una región R cerrada y acotada de R3, ¿no? Eso es lo mismo. Acá lo tienen, ¿ves? Función continua en la región R, o que está definida en región R cerrada y acotada de R3. Y suponiendo que a R uno la proyecta sobre el plano S1, 2, vamos a obtener la región R'. Bien. Ahora, haciendo la integral parcial de esa función f con respecto a z, el resultado de esa integral definida va a ser esa función de 2 variables. Luego, efectuamos la integral doble de esa función de 2 variables sobre la región R'. ¿Quién es la región R'? Es la proyección de R en el plano XY. Y entonces vamos a tener integral doble sobre R', y ahí reemplazamos la phi. La phi de XY es esto. ¿Sí? Hasta ahí, ¿qué me dice esta integral? Que la primera integración es respecto de z. Los otros dos órdenes de integración, que serán de y de x o de x de y, van a depender de cómo clasifique a R' en el plano XY. Y ahí viene la historia. Si a R' la clasifico como del tipo T1, lo vimos en las clases pasadas, esa R' va a tener esta descripción. Entonces vuelvo acá. Esta integral que he dejado planteada acá va a ser igual. Integral de, ya lo tengo este corchete, que es esta integral, que lo podría haber suprimido al corchete y haber puesto integral directamente. Bueno, pero lo dejo así. Y el orden acá, como es del tipo T1, ya lo vimos en la clase pasada, va a ser de y de x. Los límites para x entre a y b, y el límite para y entre P1 de x y P2 de x. Ahora, si la región R' es del tipo T2, ¿eso qué significa? Que esa R' la puedo describir de esta forma. ¿Se acuerdan eso la clase pasada? Ustedes se han venido, ¿no? Como los de eléctrica, que estaban perdidos ayer, porque no habían venido. ¿Se acuerdan? Que la describíamos así. Sí, profe. Claro. Sí. Entonces, lo que tiene que quedar claro que la primera integral ya la tengo, es respecto de z. Faltan los otros dos órdenes, o de y de x o de x de y. Ahora estoy suponiendo que es del tipo T2, por lo tanto el otro orden va a ser de x de y. Ya, de que- ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿cómo coloco esto? De acuerdo a esto, esta integral va a ser entonces, pongo integral, ¿sí? Y la integral, que ya la tengo, que es esta, que va de G1 de XY hasta G2 de XY, F de XY, Z de Z. Bueno, y esa la tengo entre corchete, que lo pongo, o podría no ponerlo. Lo que sí va acá es el otro orden. Acá va a ir de X, de Y. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el tipo T2. Entonces los límites para Y, entre C y D, y el límite para X, entre H1 de Y hasta H2 de Y. ¿Sí? Y ahora suprimo el corchete, que podría haberlo suprimido en el paso anterior, pero bueno, esto va a quedar integral entre C y D de la integral entre H1 de Y hasta H2 de Y de la integral entre G1 de XY hasta G2 de XY, F de XY, Z de Z, de X, de Y. Y ahí está el orden de integración, ¿no? Es dz, de X, de Y. Y este es dz, de Y, de X. ¿Sí? Bien. Esta integral, ¿cómo la resolvemos? De adentro hacia afuera. Entonces, primero
va esto, luego va esto, y por último va esto. ¿Sí? Ahí va. ¿Estamos, chicos? Acá sí está el orden de integración. Primero, el orden de integración es dz, dy, dx. Ese es el orden de integración. ¿Cómo se resuelve? Son 3 integrales definidas sucesivas. Va la primera integral, la segunda integral respecto de y la tercera respecto de x. ¿Se entiende entonces? Y acá el orden de integración es dz, dx, dy. Primero va respecto de z, luego x y luego y. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos la función de 3 variables, que va, la f, que va a estar definida en la región R cerrada y acotada de R3. Como dice acá, f, función continua, en una región R cerrada y acotada de R3. ¿Sí? Si quieren les pongo acá. Entonces, la f, a ver dónde acá. La f tal que u igual a f de xz, esta es una función continua sobre una región R cerrada y acotada de R3. ¿Mm? Acá podemos suponer que R es del tipo S12 y R' es su proyección en el plano XY. ¿Sí? Entonces, primero efectuamos la integral parcial con respecto a la variable z, ¿sí? Al resolver la integral parcial, los límites de integración, valores numéricos, funciones de las variables que han quedado como constante, el resultado es esta función de la variable. Luego hacemos la integral doble sobre la región R'. ¿Quién es la R'? Es la proyección de R sobre el plano XY. R' es su proyección en el plano XY, ¿lo ven? Entonces hacemos la integral doble sobre R'. ¿Quién es el phi? Es esta integral anterior. Hasta acá, ¿qué es lo que tenemos? Que la primera integral respecto de z. Los otros dos órdenes, que ya van a estar en el plano coordenado, van a depender de cómo la clasifica R'. Si R' es del tipo T sub 1, llegamos a esta integral. El orden ese va a ser de ahí de x. ¿Sí? Y si R' es del tipo T sub 2, el orden de integración será dx de y. Lo que sí estamos seguros que la primera integral es respecto de z. ¿Sí? Y esta se llama integral iterada de la función f de x, z. Ahí está, integral iterada de la función f de x y z. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Es lo mismo que está acá, nada más que yo lo he explicado de manera más sencilla. Ahora, ¿cuántas integrales iteradas habrá? Acá hay 2, pero ¿cuántas habrá? ¿Qué les parece? Por una función de 3 variables. ¿Cuántas integrales habrá? ¿Mm? ¿Qué les parece? Si es de 3 variables, en el caso de la doble, había 2 variables y por eso había 2 integrales iteradas. Y en el caso de la triple, ¿cuántas integrales iteradas habrá? ¿Qué les parece? 3. 3. No, 3, no. ¿Cómo ve 3? ¿Cuántas habrá? ¿Qué les parece? No 3, es 3 factorial. ¿Cuánto es 3 factorial? ¿Cuánto es 3 factorial? 6. 6 en 6, sí. 6. 6. ¿Ven? Acá se han puesto algunas, ¿ven? Acá están otras, ¿ven? Pero hay 6 en total. Son 6. 6 integrales iteradas. ¿Sí? Bueno. Acá en las que hemos puesto hay 2 nada más, pero hay 6 en total.
Bueno, sigamos. Sigamos. Evaluación de las integrales triples. Ahora sí, recién con la clasificación de las regiones de integración y con el concepto de integrales iteradas, pasamos al teorema de evaluación de las integrales triples. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Sea f tal que igual a f de x y z, una función continua en una región cerrada y acotada R de R3. Dice, si R es del tipo S12 y es la gráfica de el conjunto de ternas X y Z, tal que Z es mayor o igual que G1 de XY, menor o igual que G2 de XY, con XY perteneciente a R', y donde R' es la proyección de R sobre el plano XY, entonces la integral triple sobre R se va a calcular con esta integral iterada. Integral doble sobre R' de la integral con respecto a Z, que varía entre G1 de XY hasta G2 de XY, por el diferencial de A. Entonces, ¿qué está diciendo este teorema? Que si la R la proyectamos, si la R la clasifico como del tipo S12, ¿qué significa? Que la proyección de la R la estamos haciendo sobre el plano XY. Y donde la R se describa de esta forma, ¿sí? Inferiormente va a encontrar esta superficie y superiormente a esta, y con XY perteneciente a R'. Entonces la integral triple se va a evaluar con esta integral iterada, donde la primera integración es respecto de la variable z. Y los otros órdenes van a salir según cómo clasifica R' en el plano XY. Si es del tipo T sub 1, será de I de X. Si es del tipo T sub 2, será de X de Y. Luego, si R es del tipo S23, que es lo que estamos diciendo ahí, que estamos proyectando sobre el plano IZ a la región R. Esa proyección tiene que ser una región R' cerrada y acotada en dicho plano. Y la R está descrita de esta forma, ¿sí? El conjunto de ternas X y Z, tal que X es mayor o igual que H1 de I de Z, menor o igual que H2 de I de Z. Es decir, la región R encuentra por la izquierda a esta superficie con esa ecuación y por la derecha a esta otra superficie, ¿sí? Donde IZ está en R'. Entonces la integral triple se va a calcular con esta integral iterada. Entonces cuando proyecto sobre el plano IZ, la primera integración es respecto de la variable X. Entonces va a ser la integral doble sobre R' de la integral que va a ir H1 de I de Z hasta H2 de I de Z de F de X y Z diferencial de por dA. Los otros dos órdenes van a ser dz de I o de I de Z, dependiendo de cómo clasifique a R' en el plano IZ. Entonces, si a la R la clasifico del tipo S23, eso significa que proyecto hacia IZ la primera integración respecto de X. Eso vayan registrando. Y si R es del tipo S13, entonces la R se va a describir de esta forma. Y mayor o igual que K1 de XZ, menor o igual que K sub 2 de XZ con XZ perteneciente a R'. Es decir, ¿esto qué significa? Perdón, esta no era izquierda y derecha, sino esta, en la anterior, era la superficie de atrás y la de adelante. Veamos la S23, se hace difícil si no lo tengo al gráfico. Acá está, ahí está, ¿ven? Si es del tipo S23 tiene esta característica, ¿ven? Por atrás encuentra a esta superficie y por delante a esta. ¿Ven? Ahí está la descripción. Y si es del tipo S13, perdón, ahí la proyecto acá. Entonces la R se va a describir por izquierda, por esta superficie, y por derecha, por esta. Ahí está. Entonces, volviendo al teorema de evaluación, estamos acá. Si proyectamos sobre el plano XZ, entonces la primera integración va a ser respecto de la variable Y.
Entonces esta integral triple se va a evaluar con esta integral iterada. Integral doble sobre R' de la integral de la función f que varía. Como es respecto de y, varía entre K1 de xz hasta K2 de xz, por el diferencial de área. Los otros dos órdenes van a salir dependiendo de cómo clasifica R'. Si R' del tipo T sub 1, será dz de x. Y si es de tipo T sub 2, será el primero es dz de x, y si es del tipo T sub 2, de x de z. ¿Sí? Y así. Bueno, el hecho es que las integrales iteradas las usamos para evaluar las integrales triples. ¿Estamos? Bueno, ahora resulta ser de que este teorema de evaluación se aplica sobre estos tres tipos de regiones. ¿Sí? Puede que las regiones no respondan a estos tres tipos y que haya que dividirla la región de integración. También puede suceder que, siendo del tipo que está indicando acá, porque para que sea S1,2, ¿qué está diciendo? Que la paralela al eje Z debe encontrar a dos superficies, inferior y superior. Puede ser que esa paralela siempre encuentre dos superficies, pero las superficies cambien. Entonces ahí, para poder aplicar el teorema de evaluación, hay que dividirla la región de integración. Puede ser que la región sea del tipo S2,3. Al proyectarla sobre IZ, nos va a dar la región R', cerrada y acotada. Pero resulta ser de que toda paralela al eje de las X ahí, si bien es cierto la paralela va a encontrar a dos superficies, ¿sí? Entonces va a ser del tipo S2,3, pero puede ser que las superficies cambien. Entonces hay que dividir la región de integración. Y en este otro caso va a pasar lo mismo, que la paralela al eje Y encuentre por la izquierda y por la derecha a dos superficies. Va a ser S1,3. Pero ¿cuál es el problema? Puede ser que las superficies cambien. Al cambiarla también hay que dividir la región de integración. ¿Sí? Entonces, esa división se va a producir porque la región no responde a ninguno de los tipos o porque las superficies cambien. ¿Sí? Bueno, entonces necesitamos las propiedades de las integrales triples. Sean f y g funciones continuas en una región R cerrada y acotada de R3. Entonces, si K es una constante, se cumple que integral triple sobre R de constante por función es constante por la integral triple de la función. La segunda propiedad, la integral de una suma o diferencia de funciones va a ser la suma o diferencia de las integrales triples. Y si R1 y R2 no tienen puntos en común, excepto puntos fronteras, esta es la propiedad que nos permite dividir la región de integración, ¿ves? Entonces R será R1 unido a R2, y se va a cumplir que la integral sobre R va a ser igual a la integral triple sobre R1 más la integral triple sobre R2. Ahí están las tres propiedades. La tercera es la que nos permite dividir la región de integración. Las demostraciones, están las tres demostradas acá en el documento. En los finales damos vuelta con la propiedad 1 y la propiedad 2. Por eso les pido la demostración de esas dos propiedades. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos a los ejercicios. Vamos con el ejercicio del apartado 1C. Esto está en el documento, ¿no? Entonces, para este ejercicio, ¿qué es lo que tenemos? Estamos con el 1C. Tenemos, esta es una integral iterada, que no es una integral triple. La integral triple se define como el límite de la suma, y la integral iterada son tres integrales definidas sucesivas. Entonces, ¿qué dice? La integral que va de 1 a 4, de la integral que va de 0 a 1, de la integral que va de 0 a x, de 2z por e a la menos x cuadrado, de y, de x, de z. ¿Sí? ¿Qué he dicho yo? ¿Cómo? Ahí está el orden de integración. ¿Cuál es el orden de integración? ¿Qué les parece? A ver.
No los escucho. ¿Cuál es el orden de integración? Va primero Ahí, después la y X, después De la Z. adentro hacia afuera. De ahí eso. sigue. Entonces el orden de integración, cuando uno les pregunte, es de Y, de X, de Z. Ese es el orden. Lo leo de izquierda a derecha, si quieren, ¿ah? Para que se acuerden. Es de Y, de X, de Z. Se lee de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, ahora resuelvo primero la integral interna. Esta. Entonces, la primera integración es respecto de Y, y luego va X y luego Z. Entonces, esto va a ser igual a la integral, que va a ir de 1 a 4, de la integral que va a ir de 0 a 1, de. Como integramos respecto de la variable y, ¿qué pasa con 2z por e a la menos x cuadrado? Esta es una integral parcial, operación inversa de la derivación parcial. ¿Qué variable queda como constante entonces? La x, todo lo que La depende de x y todo lo que depende de z, y el 2 que es una constante. Entonces esto es constante. Entonces esto pongo así, 2z por e a la menos x cuadrado. Por el diferencial de y, la integral de diferencial de y es y, entre los límites 0 y x. Y esto va de x de z. ¿Sí? Entonces esta integral va a ser integral entre 1 y 4, integral de 0 a 1, 2z por e a la menos x cuadrado, particularizando la primitiva para límite superior menos la primitiva para límite inferior, directamente, ¿cómo va a quedar ahí? Ahí va a quedar x. ¿Lo ven? Por dx dz. ¿Sí? Primitiva para límite superior es x, menos primitiva para límite inferior que es 0, entonces va a quedar x. ¿Estamos, chicos? Ahora va la segunda integral, ¿respecto de qué variable? de X. De x. ¿Quién queda como constante en esta integral? Z. Z. Claro, entonces va a quedar 2z. Y ahora hay que resolver esta integral, ¿sí? Ahí me voy a parar un ratito y vengo acá y digo, pueden usar tablas de integrales, pueden usar algún software matemático, el GeoGebra, algunos de esos que calcule las integrales. Pero no se olviden que en los exámenes no se les permite que entren ni con tabla ni con ningún software. Entonces, pero sí pueden calcularla para probar los resultados, ¿no? Bueno, esto va a ser la integral. Primero tengo de e a la menos x cuadrado por x diferencial de x, ¿sí? Bueno, yo ahí ustedes hacen una sustitución o, como el caso mío, ya lo voy a arreglar para llevarlo a una integral inmediata. Para que esto sea una integral inmediata, necesito el menos 2 acá y el menos 1/2 acá. Entonces esto me va a dar menos 1/2 de e a la menos x cuadrado. Si no hacen el cambio de variable, le llaman t a menos x cuadrado, o t igual a x cuadrado. ¿Sí? O a menos x cuadrado, mejor. Bueno, entonces, vuelta acá, la integral de este producto va a dar menos 1/2 de e a la menos x cuadrado, ¿sí? Entre los límites 0 y 1. Y el resultado de eso, luego hay que resolverlo respecto de la variable z. Entonces, esto va a quedar integral entre 1 y 4. Teníamos el 2z, ¿sí? Y esto, particularizando ahora la primitiva para el límite superior de integración. Y esto va a quedar menos 1/2 por e a la menos 1
y menos con menos, ahí va a quedar más 1/2 por e a la 0, que e a la 0 es 1, por diferencia de z. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces esto es constante con respecto a z. Entonces menos 1/2 de e a la menos 1 más 1/2 por 2, que también es constante, y la integral de z es Z² sobre 2. exactamente entre 1 y 4. Entonces esto lo puedo arreglar un poquitito para ponerlo en forma. Esto va a ser 1/2 de 1 menos 1 sobre e. Este 2 con este 2 se cancela, y esto va a quedar 16 menos 1, y esto es 15. Entonces esto va a dar 1/2 de 1 menos 1 sobre e, y acá 15/2. ¿Sí? Y ese es el resultado. ¿Se entiende, chicos? Ahí está. Sí, profe. Y eso es una integral iterada, no es una integral triple, es iterada. Las iteradas son 3 integrales definidas sucesivas. Fíjense que cuando integro respecto de y, en los límites de integración aparecerán valores numéricos o funciones de las variables que faltan integrar. Acá está apareciendo una función de x y acá un valor numérico, ¿ven? Una vez que resuelvo la primera integral, va la otra integral. Los límites de integración para esta aparecerán valores numéricos o funciones de la variable que falta integrar. Bueno, acá aparecen valores numéricos, ¿lo ven? Y por último, la tercera integral siempre tiene que aparecer entre límites constantes. Bueno, vamos al ejercicio 3, que es un poquito más largo. Este es el 3. Bien. Acá. Dice, si R es la región de integración que está determinada por los planos, y igual a 0 es el plano XZ, Z igual a 0 el XY. El plano vertical, esto está en R3, ¿no? X más Y igual a 2 es un plano vertical, cuya gráfica es esta que está acá. Yo voy a borrar esta paralela para que... Esperen un segundito. Así les vuelvo a explicar. Ahí está. Bueno, entonces, volvamos acá. X más Y igual a 2, geometría, es este plano vertical. ¿Lo ven? Ese plano vertical. 2y más x igual a 6, expresándolo en forma segmentaria, este va a ser x sobre 6 más y sobre 3 igual a 1. Entonces este. A x toca en el punto 6 y ahí en el punto 3, y es ese plano vertical. Es 2y más x igual a 6, es ese plano vertical. ¿Sí? Después este es un cilindro, ¿sí? Que está, cuyo eje de simetría es el eje X. ¿Lo ven? Se abre hacia el eje X el cilindro. En el plano coordenado una circunferencia, pero en el espacio una superficie cilíndrica, y es este. Este y este. Entonces la región de integración tiene que ser una región cerrada y acotada. Está limitada. Superiormente lo encuentra el cilindro acostado, ¿lo ven? El plano este de atrás, x más y igual a 2, si ustedes lo ven, corta la superficie en esa curva verde. Ahí lo corta la superficie. Y el otro plano vertical la corta acá, en la otra curva verde. ¿Sí? El hecho que la región R va a estar limitada superiormente por el cilindro, el techo, lo voy a encontrar el cilindro. Inferiormente por este cuadrilátero que está abajo, ¿lo ven? Abajo, o sea, acá está proyectado, ahí lo ven, ¿ven? Eso. Porque dice que está limitado, ¿lo ven? Por z igual a 0, que es el plano XY. Y luego está limitado por este otro plano, que es el plano XZ, entonces esta parte de acá. Esa parte de acá. Y ese es el cilindro. Y esa es la región, que es un sólido. ¿Sí? Ahora, para poder calcular la integral triple, lo que tenemos que hacer es eso, identificar
todas las superficies, representarla, rayar la región de integración y ahora viene la evaluación. Para evaluarla hay que clasificarla a la región de integración. Si esta región R la clasifico como del tipo S2,3, ¿qué significa eso? Que la proyecto hacia el plano IZ. Esa proyección en el plano IZ tiene que ser una región R' cerrada y acotada. Si ustedes lo ven, todo este sólido, porque eso lo tienen que ver de la región R en el espacio tridimensional, ¿no? Cuando proyectemos hacia el plano IZ, y clarito lo veo, es un cuarto de círculo en el IZ, ese cuarto de círculo, que yo lo dibujo aparte, es este. ¿Sí? Esa es la R' sub IZ, que es un cuarto de círculo, donde el círculo va a tener esa ecuación I cuadrado más Z cuadrado igual a 4. ¿Está? Además, ¿qué hemos dicho? Para que sea del tipo S2,3, toda paralela al eje de las X, entonces ahora sí la voy a trazar la paralela, toda paralela al eje de las X. ¿Por dónde la tengo que ver a esa paralela? ¿O por dónde la tengo que trazar a la paralela? ¿No? Vean. Esa paralela me paro en un punto XY de la región R' y la trazo a la paralela, ¿sí? Y ahí clarito veo que la paralela encuentra qué superficie. ¿Qué les parece esa paralela? ¿Qué superficies encuentra? Por atrás, ¿a quién encuentra? A esta superficie que es el plano vertical, ¿lo ven? Y por adelante va a encontrar a esta otra superficie, ¿lo ven o no? Sí, ahora sí. Sí, son los dos planos verticales, o sea que la paralela siempre encuentra dos superficies, no encuentra más de dos, ¿lo ven? Entonces del tipo S2,3. Ahora, a los efectos de poder evaluarla y usar la integral iterada, tenemos que chequear que el par de superficies no cambie. Por atrás lo encuentra al plano vertical, que es X más Y igual a 2. Y por delante lo encuentra este. Y siempre encuentra el mismo par de planos, o el mismo par de superficies. Además de ser dos, esas dos superficies no cambian. ¿Lo ven? Entonces eso me dice que perfectamente puedo hacer la proyección hacia el plano IZ. ¿Sí? A su vez, de acuerdo al teorema de evaluación, si la clasifico como del tipo S2,3, fíjense, en vuelta al teorema de evaluación, acá, S2,3, la primera integración es respecto de X. ¿Sí? Y los otros dos órdenes van a salir de R', ¿cómo la clasifique? Entonces los otros dos órdenes serán dz de I o de I de Z. ¿Entienden? Entonces venimos acá, y planteamos lo siguiente. Como la región R la estoy clasificando como del tipo S2,3, de acuerdo al teorema de evaluación, vamos a tener que la integral triple sobre R de Z por diferencial de volumen va a ser igual. Y ahí planteo integral, integral, integral. La función integrando es Z. La primera integración es respecto de X. Eso es porque la clasifico S2,3. Los otros dos órdenes van a salir de cómo la clasifica R' en el plano IZ. Y R' en el plano IZ ya estoy viendo. Es del tipo T sub 1, 2. Si uno traza la paralela al eje de la Z, la paralela encuentra inferiormente al eje Y y superiormente a la curva. La trazo por acá la paralela y encuentro el mismo par de curvas. Encuentro en dos puntos y además el mismo par de curvas. Trazo la paralela horizontal, la tracemos horizontal. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la paralela horizontal?
¿En cuántos puntos corta esa paralela horizontal a las curvas frontera? En este caso encuentra al eje, por la izquierda encuentra el eje Z y por la derecha el arco de circunferencia. ¿Y cambian las curvas? O sea, encuentran 2 puntos. Ya veo que encuentran 2 puntos. O sea, va a ser tipo T sub 2. Siempre va a encontrar 2 puntos. ¿Ves? La trazo por acá, la trazo por acá y la trazo por acá. Y encuentra siempre 2 puntitos. O sea que también el tipo T sub 2. Pero además de eso, el par de curvas no cambia. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué digo yo? A esta región, en el plano IZ, como es del tipo T sub 1, 2, voy a empezar considerándola del tipo T sub 1. Entonces, como es del tipo T sub 1, en el plano IZ, el orden de integración va a ser dz de I. ¿Sí? Dz de I. Y ahora coloco los límites de integración. Estos dos los saco del plano coordinado, de la región R'. Entonces digo, primero tengo que encontrar los límites para I y luego para Z. Al colocar los límites de integración va de afuera hacia adentro. Estos dos en la región R'. Primero va para I y luego va para Z. Entonces venimos a R' y decimos, ¿cuál es la máxima variación que tiene I de tal manera de barrer toda la región de integración R'? La variación va de 0 hasta el valor 2. 2. Entonces eso es lo que coloco acá. Esto va de 0 a 2. Ahora encuentro los límites para Z, y ahí la veo la paralela azul. ¿Sí? Inferiormente está encontrando el eje Y, que es ecuación Z igual a 0. Y superiormente está encontrando a la circunferencia. Entonces vengo acá y despejo Z de la circunferencia y Z positivo. ¿Cuánto vale Z acá? ¿Cuánto daría Z al despejar de esta ecuación? Z va a ser igual a ¿qué cosa? Raíz cuadrada de 4 menos I cuadrado. Exactamente. Entonces acá va a quedar raíz cuadrada de 4 menos I cuadrado. ¿Sí? Bien. Ya están los límites para I, para Z, y ahora vengo al espacio para encontrar los límites para X. Y en el espacio ya la miro a la paralela esa que traza, y la miro en sentido creciente. Esta. Entonces hemos dicho, la paralela por atrás encuentra este plano vertical. Como necesito el X, porque el X del plano vertical es este, ¿ven? Es este que está acá. Este es el plano vertical y de ahí despejamos X. Entonces X, opa, un ratito. De ahí despejamos X. X va a ser 2 menos Y. X va 2 menos Y hasta el otro plano vertical que es este, y ese es el otro plano, ¿ven? Ese. Y tengo que sacar el X del otro plano, de este. El X de ese plano va a ser, acá lo he despejado. El X va a ser 6 menos 2Y. Y es lo que va acá. 2Y. Bueno, una vez que tenemos eso, ahora evaluamos. ¿Cómo se evalúa la integral iterada? ¿Cómo se evalúa? De adentro hacia afuera. Entonces, la primera integral es respecto de la variable X. Primero va esta. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a la integral que va a ir de 0 a 2, de la integral de 0 a raíz de 4 menos Y cuadrado. Como integro respecto de X, Z es constante. Entonces Z por la integral de diferenciación de X es X entre 2 menos Y
hasta 6 menos 2. Y esto va luego dz de y. ¿Estamos, chicos? Entonces esto va a quedar igual integral de 0 a 2, integral de 0 a raíz de 4 menos y cuadrado, acá va el z, y va x para el límite superior, es c menos 2i, y menos x para el límite inferior. Entonces ahí va a quedar menos 2 más i, y acá va dz de i. Esto que está acá es 4 menos i. ¿Sí? 6 menos 2 es 4, ahí está. Ahora va la otra integral, que es respecto de la variable z. Al resolver respecto de la variable z, esto va a quedar de 0 a 2, de 4 menos i es constante cuando integro respecto de z. Entonces el 4 menos i lo coloco acá e integro z. Z de z, la integral es z cuadrado sobre 2. Entre 0 y raíz cuadrada de 4 menos i cuadrado, y eso con respecto a i. ¿Estamos, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Estaba bien. Bueno, acá me he comido el corchete, 4 menos i. Bien. Este 1/2 lo saco afuera para que no cueste la aplicación de la primitiva para el superior y toda esa historia. Entonces esto va a quedar integral de 0 a 2 de 4 menos i por la primitiva para el superior, y ahí va a quedar 4 menos i cuadrado por diferencia de i. ¿Sí? Bueno, ahí trabajamos, luego hacemos distributiva acá y calculamos la última integral, y eso les va a dar, como dice acá, 26 tercios. ¿Sí? Eso les va a dar 26 tercios. ¿Sí? Ahí está. Bien, muy bien. Eso es cuando la región R la considero el tipo S23. ¿Se entiende el tema del tipo? La proyecto sobre el plano IZ, la región R' en el plano IZ tiene que ser una región cerrada y acotada. Y luego, la paralela al eje de las X debe encontrar siempre a dos superficies. En este caso, por atrás y por adelante está encontrando siempre a dos superficies, los dos planos. A los efectos del teorema de evaluación, esas dos superficies no deben cambiar, porque si llegan a cambiar, tengo que dividir la región de integración. ¿Sí? Entonces veo que la trace, por donde la trace a la paralela esa, siempre va a encontrar a las dos superficies, por atrás y por adelante. Va perfecto, como del tipo S23. Y además, la región R', que va a estar en el plano IZ, fíjense, es un cuarto de círculo, que perfectamente ese cuarto de círculo es una región del tipo T⁻², también, ¿no ven? Trazamos la paralela al eje Z, encuentra dos puntos y el par de curvas no cambia. Si la trazo por acá, la trazo por acá, siempre encuentran dos puntos las curvas. Y a su vez el par de curvas no cambia. La trazo horizontal, encuentra en dos puntos. Y la trace donde la trace, encuentra en dos puntos. Y el par de curvas no cambia. ¿Sí? Entonces es una región del tipo T⁻². ¿Se entiende, chicos? Para que sea del tipo T⁻², la paralela al eje, en este caso al eje vertical, al eje Z, debe encontrar a las curvas fronteras en dos puntos. ¿Sí? Y a su vez, para evaluarla, ya cuando aplicamos la integral iterada, nos interesa ver que no cambien las curvas fronteras. ¿Sí? Y ahí no cambian. La traza horizontal encuentra en estos dos puntos y tampoco las curvas fronteras cambian. Entonces, esta región es T1,2, puede ser T1, puede ser T2. Yo le considero tipo T1, entonces,
Esta integral triple, como es del tipo S2,3, la primera integración es respecto de X, por eso lo coloco al D. Los otros dos órdenes salen dependiendo de cómo la clasifica T1. Como le clasificó tipo T1, el orden va a ser de Z, D. Si lo hubiera clasificado el tipo T2, va a ser de I, de Z, que también podría haber funcionado, ¿no? Siendo T2. Bueno, yo he elegido así. Y de ahí colocamos los límites de integración. ¿Cómo coloco los límites de integración? De adentro hacia afuera. Estos dos van sobre la región R'. Empiezo con el I y me vengo acá. Y digo, ¿cuál es la máxima variación que tiene I de tal manera de barrer toda la región? Y va de 0 a 2. ¿Qué es lo que he colocado ahí? ¿Ve? 0 a 2. Luego miro los límites para Z y ahí voy a la paralela, que la he clasificado a la región, ¿ven? Y esa paralela encuentro. Y ya sé que no cambian las curvas. Entonces inferiormente encuentro el eje Y, que de ecuación Z igual a 0, y superiormente al arco de circunferencia. Pero tengo que encontrar el Z del arco de circunferencia. Por eso despejo Z de acá. ¿Sí? Entonces va de 0, que es Z igual a 0, al Z igual a 4 menos I cuadrado. Y los terceros límites de integración es respecto de que eso voy al espacio. ¿Sí? Por atrás encuentra ese plano vertical. Saco el X del plano vertical. El X de ese plano vertical es 2 menos I. Y el plano de adelante es 6 menos 2. Y ahí está. Y luego hay que resolver. Ahora la miro a la región. A esta región también es posible mirarla como del tipo S1,2. ¿Y por qué? A ver, ¿qué les parece? Para que sea del tipo S1,2, ¿qué es lo que estamos diciendo? La proyección se está haciendo sobre el plano XY. Entonces la región proyectada es R', que yo le pongo el subíndice para decir hacia qué plano coordenado lo hemos proyectado. Lo hemos proyectado hacia el XY. ¿Sí? Bien. Ahora, toda paralela, para que sea el tipo S1,2, toda paralela trazada por un punto de la región proyectada, nos venimos acá, ¿sí? Y ahora la miro a la paralela. Wow. Insertar. Vengo acá, me paro en un punto del plano, lo voy a trazar con otro color. A ver, otro color, no, a ver, bueno, lo trazamos marrón, ahí está, ¿ven? Entonces, ¿qué va a pasar con esa paralela? Inferiormente, encuentra aquí en la paralela, el eje Z, encuentra al plano XY, ¿lo ven? Al plano XY, y superiormente, ¿a quién lo encuentra? ¿A qué superficie? Inferiormente, bueno, no es curva, es superficie. Ese es al cilindro, ¿lo ven? Al cilindro acostado, a este. Sí. A este lo encuentro. ¿Sí? ¿Lo ven? Y si yo la trazo a la paralela al eje Z por acá, o sea, está encontrando dos superficies, ¿lo ven? La trazo por acá, la paralela, me paro en cualquier punto. Acá, cualquier punto y trazo la paralela. ¿Sí? Esa paralela encuentra inferiormente ¿a quién? Al plano XY y superiormente al cilindro. Siempre encuentra plano y cilindro, plano y cilindro. Dos superficies. Siempre encuentra dos superficies. Es de tipo S1,2. Pero a su vez, a los efectos de la evaluación, con la integral iterada, el par de superficies no está cambiando. ¿Lo ven? Siempre encuentra inferiormente al plano XY y superiormente al cilindro acostado. ¿Se entiende, chicos, lo que digo? Es del tipo S1,2 porque encuentra siempre dos superficies. Inferiormente lo encuentra al plano XY y superiormente al cilindro. Y además, a los efectos del teorema de evaluación, el par de superficie no cambia. Inferiormente al plano y superiormente al cilindro. Entonces también la puedo clasificar como del tipo S1,2. Entonces vengo acá y digo, la región R es del tipo S1,2. Y ya vamos a ver cómo la clasificamos a la R'. Yo acá la R', que es esta, ya la tengo dibujada acá,
¿sí? A esta R' la veo como del tipo T sub 2. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, para que sea del tipo T sub 2, acá la tienen la paralela, ¿ven? Por izquierda encuentra a esta curva, que en realidad es el arco de esta porción de recta, y por la derecha encuentra a esta otra recta. Siempre corta las rectas en 2 puntos. ¿Lo ven? Toca las dos rectas en 2 puntos. Entonces la región sí es del tipo T sub 2. A los efectos de clasificarla como tipo T sub 2 está perfecta. Toca la recta en 2 puntos. A los efectos del teorema de evaluación, no cambian la recta, ¿lo ven? La trace, donde la trace a la recta, encuentra acá esta y acá esta, acá esta y acá esta, acá. ¿Cambian la recta? ¿Están cambiando o no? Toquen 2 puntos, pero además tocan 2 puntos, no cambian. ¿Lo ven? Siempre encuentra a esta recta que es de ecuación x más y igual a 2 y encuentra esta otra recta. ¿Sí? Que es la 2y más x igual a 6. ¿Me siguen, chicos, o no? Me ¿Chicos? perdí la última parte. A ver. Acá, para que sea del tipo, ahora hay que clasificarla, ¿no? Siempre la región R' hay que clasificarla tipo T1 y T2, porque si es del tipo T1, el orden de integración, ya sé que es del tipo S12. ¿Qué significa que S12? Vamos acá a la teoría, para que no se me pierda. Acá estoy. Si es del tipo S12, la primera integral es respecto de Z. Eso estamos seguros. ¿Sí? Los otros dos órdenes van a salir dependiendo de cómo la clasifique R'. Si R' es del tipo T sub 1, el orden de integración va a ser de y de x. Y si R' es tipo T sub 2, será de x de y. Lo que sí estamos seguros al proyectar a S12 es que la primera integral respecto de Z. Ahí estoy. Entonces vengo acá y digo, ya sé que es del tipo S12. Entonces la integral más interna va a ser respecto a la variable Z. Faltan los otros dos órdenes. Será de y de x, si la región R' del tipo T sub 1, será de x de y si del tipo T sub 2. Yo digo, esta región la miro como del tipo T sub 2. Para que sea del tipo T sub 2, ¿qué va a pasar? Toda paralela al eje de las X debía cortar a las curvas frontera a lo sumo en 2 puntos. Ese tipo T sub 2. Entonces yo veo la paralela a los ejes de las X, corta la curva frontera en 2 puntos, esa es la pregunta. Sí. Sí, siempre corta en 2, ¿lo ven? Miren la Ana esta que está acá. Corta acá y corta acá. Miren a esta otra, corta acá y corta acá. Miren la Ana esta, corta acá y corta acá. Siempre son 2 puntos, ¿lo ven? Es de tipo T sub 2. Ahora, a los efectos de evaluación, tenemos que chequear también que el par de rectas no cambie, pero eso a los efectos de la evaluación. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que siempre, además de los 2 puntos, siempre encuentra a esta recta y a esta recta. O sea, las rectas no cambian. ¿Se ve? Entonces, vengo ahora y planteo la iterada. Y digo, bueno, ya sé que es del tipo S12. Entonces digo acá, voy a plantear lo siguiente. Integral, integral, integral sobre R de Z diferencial de volumen va a ser integral, integral, integral. Como es del tipo S12, la primera integración va a ser respecto de Z. Porque es S12. Vuelta a la teoría para que lo tengan clarito. Ahí lo tienen, ¿ves? Es Z. Y ahora faltan los otros dos órdenes. Como estoy diciendo que es del tipo T sub 2, entonces ahí el orden, ahora lo que pone en colorado, va a ser dx de y. ¿Sí? Y ahora coloco los límites de integración. Estos dos lo tengo que sacar de R'.
Y para Z voy al espacio. Para estos dos, empiezo. ¿Cuál es la máxima variación que tiene I? Nos venimos acá y lo veo. I varía de 0 a 2. Esa es la máxima variación que tiene I. Entonces venimos acá. El I varía de 0 a 2. Ahora voy para X. Y ahí la miro a la paralela al eje de las X en sentido creciente. Ahí la miro en sentido creciente a las paralelas. Por la izquierda encuentra al X de esta recta. ¿Sí? Y el X de esta recta es 2 menos I. Ya lo hemos visto. Esta recta es X más I igual a 2. Por lo tanto, el X, tengo que ver el X, va a ser 2 menos I. Entonces me vengo acá y digo, coloco 2 menos I. Y eso es por la izquierda, y por la derecha la toca esta. Y voy al X este, 6 menos 2i. Entonces vengo acá y digo, esto es 6 menos 2i. ¿Sí? Y ahora voy a Z. Para encontrar los límites de Z, esto voy al espacio, al sólido. Y ahí la miro a esta paralela, la marrón. ¿Sí? A la que la he clasificado. Entonces, inferiormente encuentra al plano XY, que es de ecuación Z igual a 0. ¡Wow! Y se me quedó tildado. Ahí encuentra Z igual a 0. Y superiormente lo encuentra el cilindro acostado. ¿Lo ven? Ahí está. Sí. Y el cilindro tengo que venir acá y sacar Z del cilindro. El Z despejando Z va a ser raíz cuadrada de 4 menos I cuadrado. Entonces va Z igual a 0, porque va del plano X a Z igual a raíz cuadrada de 4 menos I cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Oh, no puedo borrar. Que este resultado, ¿cuánto tendrá que dar? 26 tercios. ¿Sí? ¿Cómo la 26. resuelvo? Primero Z, luego X y luego Y. ¿Se entiende esto o no? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, uy, ha quedado sincronizando. Va a tardar sus minutitos hasta que sincronice. Bien. Ahora, analicemos de acá hasta que termine de sincronizar. ¿Por qué he dicho que esta región el tipo T-SUDO? A ver. Todo eso hay que sentarse con el lápiz y el papel porque no queda otra. ¿Sí? ¿Por qué he dicho yo conviene la R', este sub 1, 2, este 1 y este 2? T2, ¿por qué? Porque siempre la paralela al eje X corta a la frontera en 2 puntos. Y además, el par de curvas no cambia. Para que sea T2, tiene que encontrar 2 puntos. Pero a los efectos del teorema de evaluación, el par de curvas no debe cambiar, porque si no la tengo que dividir a la región. Entonces ahí el par de curvas no cambia. ¿Qué hubiera pasado si la considero el tipo T1? A ver, ahí la tienen la paralela. Mírenla a esta. Esa paralela, para que sea del tipo T1, ¿sí? ¿Qué vemos? La paralela al eje de la Y corta. Inferiormente, ¿a quién encuentra? A esta. Mírenlo. ¿A quién encuentra la paralela? Esta lila. En la región, ¿no? Prima. ¿A quién encuentra inferiormente? Encuentra a la recta. A la recta. Encuentra cuando X varía de 0 a 6, ¿cuál es la máxima variación que tiene X en toda la región de integración? Va de 0 a 6, ¿lo ven? Ahora, la paralela al eje de la Y corta inferiormente a esta recta y superiormente a esta otra recta. ¿Lo ven? ¿Encuentran 2 puntos a las curvas? A la recta, las corta en 2 puntos ahí. ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? No, sí, cortan los puntos. Sí. A ver el resto de los chicos, corten 2 puntos. Abajo encuentra la recta, esta, y arriba encuentra esta.
La trazo acá, la paralela. Va a cortar acá y acá. ¿En cuántos puntos la corta? En 2. En 2. Bien. O sea, está perfecto. Vengo acá. Mírenla a la paralela esta. ¿En cuántos puntos? Primero miro los puntos. ¿En cuántos puntos corta la curva frontera? En 2 también. En 2. La trazo para acá. ¿En cuántos puntos corta? 2. En 2. Siempre lo corta en 2. No tengan miedo. La trazo por acá. Trazo más porque se le ocurra. Vengo por acá en 2. Vengo por acá. ¿En cuántos puntos la corta? Mírenla, a la paralela. Siempre en 2. ¿Lo ven? Siempre va corta en 2. La Sí. trazo por acá. Siempre en 2. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Por qué yo digo conviene T2 y no T1? ¿Ven? Siempre en 2. O sea, tipo, si es del tipo T1. Pero ¿cuál es el inconveniente para considerar el tipo T1? ¿Qué está pasando? ¿Qué les parece? Esto es como la integral definida. ¿Qué va a pasar? Cuando el X varíe de 0 a 2, las dos paralelas o la que se me ocurra, de 0 a 2, inferiormente encuentra a esta recta. ¿Qué ecuación es esa recta? X más Y igual a 2, chicos. Es esta. No, no están dormidos. Es esta. X más Y igual a 2. ¿Lo ven? De ahí lo pueden ver. La paralela esta, fíjense en la región la R' es la que está marcada en verde, esa es la R'. Y miren la curva frontera. La miro a la lila y la lila está cortando inferiormente al segmento de recta este, que es X más Y igual a 2, y superiormente a la recta Y igual a 2. La miro a la negra, inferiormente a quién toca. ¿A quién la toca inferiormente? A la recta. A la recta X más Y igual a 2, y superiormente a quién toca. A A Y esta igual a recta, 2. Y igual a 2. ¿Cambian la recta? No. Hasta ahí no cambia. Pero yo me vengo acá. Entonces quiero que lo repitan. Inferiormente está tocando esta recta, X más Y igual a 2, y superiormente a Y igual a 2. Ahora vengo acá, entre 2 y 6. Veo la paraleleta en negro. Inferiormente, ¿a quién encuentra? ¿A quién encuentra inferiormente? Al eje. ¿A quién encuentra Al eje. inferiormente? Al eje X. ¿Y superiormente a quién encuentra? Acá. ¿A quién encuentra Un superiormente? punto Y ahí sería. Claro, pero ¿qué recta? Díganme en cuanto a curvas. Tienen que hablar de curvas o rectas. Inferiormente encuentra al eje X. ¿Y superiormente a qué recta encuentra? ¿Es la misma que esta? ¿Esta qué ecuación tiene? Y igual a 2. Y igual a 2. ¿Y esta qué ecuación tiene? No le tengan miedo, chicos. Acá está la ecuación. Es esta. ¡Ay, Dios! Esta es I igual a 2. ¿Sí? Esta es X más Y igual a 2. Tienen que identificar bien las curvas, ¿no? En este caso son rectas. Y esta es la otra. Es 2Y más X igual a 6. ¿Sí? Bueno, entonces vamos de vuelta. Ya hemos dicho que estas dos paralelas en el intervalo de 0 a 2 inferiormente encuentran a esta recta, que es de ecuación X más Y igual a 2, y superiormente encuentran a esta recta horizontal, que es de ecuación Y igual a 2. Me vengo en el intervalo entre 2 y 6 y veo esta paralela al eje de la Y. Inferiormente, ¿a quién encuentra la paralela esa? Inferiormente, ¿a quién está encontrando? Al eje X. Al eje X. Y superiormente, ¿a quién está encontrando? Este punto. A la recta. A la A la recta. recta. ¿Cuál es Más la X. 2Y. exactamente. ¿Sí? Sigo acá, inferiormente a este y superiormente a este, inferiormente no. Ahora, ¿qué ha pasado? Miremos esta paralela y la miremos a esta. ¿Qué ha pasado con las curvas, frontera? Esta inferiormente encuentro a esta recta, X más igual a 2 y superiormente a igual a 2. Y me vengo acá y esta encuentro eje X y otra recta totalmente diferente.
Si bien es cierto, corta en 2 puntos, es del tipo T sub 1, pero a los efectos del teorema de evaluación, ¿qué está pasando con las curvas fronteras? O con la recta. ¿Son las mismas? Son distintos. Son Son distintas. distintas. ¿Y a dónde se produce el cambio? ¿A dónde se produce el cambio? ¿Dónde cambia? Esto es como la integral definida, que la entran a dividir para poder calcular la integral definida de las áreas. Bueno, ¿dónde se produce el cambio? Entre el intervalo de 2 y 6. Claro, entonces ¿eso qué significa? Que a la región R la tengo que dividir en dos. Una región R1 que va a ir de 0 a 2 y la otra región R2 que va a ir de 2 a 6. Al dividirla, esta región de integración también se divide esta. Va a quedar dividida esta, la R. ¿Se entiende? Entonces ahí donde para evaluar esa integral triple vamos a tener que evaluar dos integrales iteradas para la región R. ¿Por qué? Porque acá están cambiando las curvas fronteras. Es por ello que en este caso no conviene a la R' clasificarla como del tipo T sub 1. No conviene. ¿Por qué? Porque las curvas cambian. Si cambian, la tengo que dividir a la región de integración. ¿Se entiende? Como evaluarla, la podemos evaluar, pero la tendría que dividir y es más complicado. Entonces, por ello, que a pesar de ser del tipo T sub 1, pero como las rectas, las fronteras están cambiando, entonces conviene considerarla como del tipo T sub 2, pero a los efectos de la evaluación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser del tipo T sub 2, la máxima variación que tiene ahí de tal manera va a ser todas las regiones de 0 a 2. Al trazar la paralela al eje de las X, ahí no cambian la frontera. Siempre toca en 2 puntos y además las fronteras no cambian. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces acá conviene considerar el tipo T sub 2 y no del tipo T sub 1. Elegir ese orden de integración. Ahora, alguien me dice, bueno, sí, pero ¿es posible considerar el tipo T sub 1? Y claro que sí es posible. Sí es posible. La tendría que dividir a esta. Al dividir esta, significa que tengo que dividir esta. ¿Y dónde se va a producir la división? Acá abajo, ¿ven? Entonces la región esta va a venir hasta acá, voy a tener un R1 acá y un R2 allá. Y tengo que calcular una integral triple sobre el R1 y una integral triple sobre R2. ¿Se entiende lo que digo? Y ahí todo va a funcionar bien. O sea, voy a plantear dos integrales iteradas triple para evaluar esa integral triple. O sea, trabajaría de más. No de más, trabajaría más. ¿Sí? En cambio, por eso es sencillo considerarla a la región R' en tipo T sub. Entonces, eso es lo que yo les decía. A la hora de decidir cuál es el orden de integración, hay que decidir según que trabaje menos, que la región no la tenga que dividir, la podría dividir por causa de fuerza mayor, porque no nos queda otra que dividirla. Pero si hay órdenes donde no la divido, elegiría ese orden. Otra cuestión, en el caso de la triple, la región R se la va a dividir en tantas regiones, ya sea porque las superficies fronteras en R3 están cambiando, o porque, como en este caso, acá las curvas fronteras están cambiando en R'. Son dos motivos, o puede ser que se den los dos, ¿no? Puede ser, o bien porque puede ser que acá no cambien y sin embargo acá las superficies cambian, sí se dan esos casos. En este caso habría que dividirla, sí, porque la región R' está cambiando. Entonces acá me va a producir la división de la R. ¿Sí? Pero eso es si a R' la considero tipo T sub 1. ¿Se entiende? Ya veo yo que ahí al considerar tipo T sub 2 a la R' ya no provoco ningún cambio, no tengo que dividir a la región de integración y tendría que evaluar esta integral triple con una sola integral iterada. Vuelvo a repetir, si a esta la llego a clasificar como el tipo T sub 1, significa que a esta la tengo que dividir, entonces tendría que dividir en una R1 y en una R2, y calcular una integral triple sobre R1 y una integral triple sobre R2, que va a dar el mismo resultado, pero vamos a trabajar de más. Esa es la idea. ¿Sí?
Bien, ahora muchas veces también, como están involucradas integrales definidas, muchas veces también el orden de integración va a depender de eso. Muchas veces en un orden, las integrales definidas que hay que resolver son bastante complicadas con respecto a otro orden. Y capaz que en el otro orden la tendría que dividir a la región, pero las integrales definidas son sencillas. ¿Me entienden? Entonces, todo eso lo van a decidir al momento que resuelvan una integral triple. ¿Estamos? Bueno, y por último, el ejercicio 7, que les dejo planteado esto, ¿no? Miren cómo es el 7. A ver. El 7 ya nos dan, acá voy a borrar esto para explicarle de cero todo. Bueno, en este ejercicio, fíjense, nos dice evaluar esta integral triple donde la región de integración es esta. ¿Sí? Dice el z variando de 0 a 1, el y variando de 0 a 2z y el x variando de acá a acá. Acá le he vuelto a copiar. Estas desigualdades lo que están haciendo es describiendo la región R'. La R está en el espacio. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo representar acá es esto, que es la R'. ¿Sí? Entonces, la R' dice, Z varía de 0 a 1. ¿Lo ven? Ahí la está describiendo. Z de 0 a 1. Y el I va de 0 a 2Z. Entonces, ¿qué significa? Que esto está, la región R' está en el plano IZ. Entonces dibujo el plano coordenado IZ. Para representar esta recta, porque es una recta, despejo Z, por eso yo acá he puesto Z igual a 1/2 de I. ¿Lo ven? Y es esta. Entonces esta es la región R'. Entonces fíjense, el Z dice variando de 0 a 1, y el I va desde el eje Z, que es igual a 0, al I de la recta. Y el I de esta recta es 2Z. ¿Sí? Y luego el X varía desde X igual a 0 al X igual a Z más 2. Esto es un plano. Esto ya está en el espacio. Esto era un problema de un evaluativo. Y tenían una complicación para representar a la región R, y acá no es necesario representarla, porque está todo dado. Entonces, en función de cómo nos da, nosotros decimos, como esto ya está en el plano IZ, eso significa que a la región R se la clasificó como del tipo S23, así. ¿Por qué? Porque la región R' está en el plano IZ. Al clasificarla como del tipo S23, ¿qué significa? Que a la R la proyecto sobre el plano IZ. Entonces, en función de eso, ¿qué tenemos? Que la integral triple sobre R de I por Z diferencial de volumen va a ser igual. De acuerdo al teorema de evaluación, va a ser integral, integral, integral. Y acá va a ir I por Z. ¿Cómo? Está proyectada hacia el plano IZ, vamos al teorema de evaluación, esto, la primera integración es respecto de X, ¿ven? Porque es hacia el IZ. Entonces vamos acá y decimos, ¿a dónde se me ha ido? Ah. Aquí se ha borrado. Bueno, acá pongo integral, integral, integral sobre R de IZ por diferencial de volumen. Y esto va a ser integral, 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 IZ, y acá va a ir dx, y acá pongo punto suspensivo. ¿Sí? Entonces yo acá, esta región, fíjense, trazamos la paralela para que sea del tipo T sub 1. La máxima variación que tiene I es de 0 a 2. Trazamos la paralela al eje de la Z. Esa paralela corta la recta en 2 puntos. ¿Ven? Siempre va corta en 2 puntos. Es del tipo T sub 1. Veamos si es del tipo T sub 2.
La máxima variación que tiene Z es de 0 a 1. Y la paralela encuentra a la frontera de la región R' en 2 puntos, ¿ven? Por izquierda encuentra en este punto y por la derecha en este punto. ¿Sí? Y siempre son 2 puntos. Entonces la región es del tipo T1, T2. Entonces ahora, ¿qué orden elijo? Y yo acá he puesto elijo del tipo T2, pero da lo mismo que elija del otro orden, ¿no? Si es del tipo T2, acá voy a poner DZ de I. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy poniendo acá? Perdón, no es de Z de al revés, de I de Z. Estoy poniendo T2. Estoy diciendo T2. Al decir T2 es de I de Z. De I de Z. ¿Sí? Estos dos los tengo que sacar de acá. La máxima variación que tiene Z, de tal manera va a barrer toda la región de integración, es de 0 a 1. El I va del I del eje Z, que es igual a 0, al I de este, que es 2Z. ¿Sí? Y el X ya lo tengo dado acá. El X varía de 0 hasta el Z más 2. ¿Sí? Bueno, ahí cuando ustedes la resuelvan, primero esta, luego esta y luego esta, eso obviamente les va a dar lo que dice ahí, 7 quintos. ¿Y por qué le considero tipo T2? Porque ya están dados acá, ¿lo ven? Z entre 0 y 1, Y entre 0 y 2Z y X entre esto. Está todo dado, ¿lo ven? Ni siquiera necesitaba representar esto, directamente lo podía escribir así. Ahora, puede ser del tipo T1, sí la puedo considerar de tipo T1. También, si R' sub IZ la considero el tipo T1, entonces, ¿qué diría? Integral, 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 sobre R, y Z de B va a ser integral, 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 y Z acá va a ir de X, y como es del tipo T1, ahí vamos a poner dz de I. Estos dos los saco de acá ahora, ya no vengo acá, sino saco de acá. ¿Cuál es la máxima variación que tiene I? De tal manera de barrer toda la región. I va de 0 a este valor. 2. Luego va Z. Z va de la recta, Z igual a 1/2 de I, hasta la horizontal, que es Z igual a 1. ¿Sí? Y el X, como siempre, va de 0 a Z más. Y esto va a dar 7 quintos. Cuando lo resuelva. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Voy a dejar de grabar para que no se haga mucho y ya vuelvo. Profe.